Honduras es un país multiétnico, por consiguiente es un país multicultural. Los grupos étnicos autónomos que históricamente poblaron Honduras y que todavía subsisten. Nos enfocaremos en este video sobre el grupo étnico los tolupanes. El pueblo tolupán durante la conquista. En los tiempos de la conquista, al igual que pasó con el resto de los grupos indígenas de Honduras, el pueblo tolupán, comandados por el cacique Sicumba, luchó por su libertad contra los conquistadores españoles que dirigía Pedro de Alvarado en 1536. Pero su resistencia no sirvió de mucho, ya que fueron derrotados y capturados junto al cacique Sicumba y los dejaron morir de hambre. En 1609, por los efectos del cambio de su hábitat y el esclavismo que trajo consigo la colonización, los tolupanes abandonaron sus territorios y se ubicaron en las zonas que actualmente ocupan. Durante este periodo, la colonización, murieron muchos indígenas debido al trabajo forzado, al comercio de esclavos y a las enfermedades desconocidas. De 1862 a 1864, el sacerdote misionero de origen español Manuel de Jesús Subirana, nombrado pacificador de las tribus salvajes de los departamentos de Olancho y Oro, al ver el sufrimiento de los indígenas y temiendo su exterminio, gestionó ante las autoridades pertinentes que se les entregaran los títulos de propiedad de las tierras que ocupaban los indígenas Pech y Tolupanes. Estas tierras, que en ese entonces fueron adjudicadas a los indígenas del departamento de Oro, actualmente están en disputa, ya que la mayoría de estas están en posesión de los cafetaleros, madereros, ganaderos y terratenientes, no de los indígenas. La ubicación de los tolupanes en el inicio de la colonización española está sujeta a discusión. Los cálculos más conservadores los ubican desde la desembocadura del río Ulúa hasta las inmediaciones de Trujillo, haciendo de frontera hacia el interior del país, aproximadamente lo que hoy son los límites norteños de los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán y Olancho. Por los rasgos históricos y etnográficos disponibles, se deduce que los tolupanes durante la época prehispánica constituían un grupo cazador-recolector que se dispersaban por una amplia región. Los tolupanes están constituidos en 28 tribus, distribuidas en 6 municipios del departamento de Oro, más 2 tribus emigradas en el siglo antepasado a la Montaña de la Flor, municipio de Orica, Francisco Morazán. Por la ubicación de las tribus en territorios de difícil acceso, en algunos casos es imposible precisar la información. La población tolupán establece aproximadamente en unos 19.300 individuos, de los que solo los habitantes de la Montaña de la Flor conservan su lengua materna, tol. Es necesario señalar que la cultura tolupán es similar a la de los tahuacas, misquitos y pech, por ser una cultura de la selva tropical. La lengua materna que hablan el grupo indígena tolupán es tol, la cual es un conjunto de lenguas estrechamente relacionadas entre sí, llamadas también jicaque. Ambas forman la familia lingüística jicaque-tol. Actualmente los miembros del grupo indígena tolupán luchan porque en el sistema educativo de Honduras les impartan las clases en su lengua materna, tol, a sus hijos, y el español les sea enseñado como segunda lengua. Esto con el fin de rescatar su idioma, ya que cada día se reduce la cantidad de miembros de su tribu que lo hablan. Es una lengua que apenas sobrevive. Solamente un pequeño grupo de ancianos lo hablan de manera aislada y el resto
de miembros del grupo hablan el español y solo pueden pronunciar algunas palabras en su idioma materno. Esto casi extinta en el departamento de Yoro, ya que se habla precariamente solo a nivel de palabras sueltas. A continuación les dejo con un video. Morachusque monchus. Morachusque monchus. Tengo hambre, háganme un huevo frito, por favor. Y muchas gracias. Y si yo quiero decir, no tengo dónde dormir, déjeme caer en su casa. Y si yo digo, muy buenos días, vengo llegando. Y si yo quiero decir, me duele el estómago, ayuda. Y si yo quiero decir, me duele la cabeza. Y si yo quiero decir, ando perdida, por favor, llévame a Orica. Otra vez, despacito. Ando perdida, llévame a Orica. Algún día lo voy a aprender, no te lo prometo. Las manifestaciones culturales cosmológicas han desaparecido, salvo que en la tribu de la flor hay ausencia casi absoluta de las manifestaciones artísticas. La lengua tol se encuentra en un estado de supervivencia. La hablan en forma aislada solo una porción de las personas adultas. Solo en 4 de las tribus mencionadas se encuentran todavía personas que la hablan. En muchas otras tribus se perdió desde la generación pasada o la antepasada, encontrándose algunos ancianos que recuerdan ciertas palabras que intercambiaban con sus madres. Dando una cifra aproximada, podremos decir que en el tol lo hablan unas 700 personas. El mayor número de hablantes está en la tribu de la montaña de la flor, con unas 410 personas. El resto está disperso en las demás tribus, donde lo hablan solamente las personas de edad avanzada. La mayoría de la población india no habla su lengua. Las presiones discriminatorias ejercidas por los ladinos mediante burlas, imprecaciones y recriminaciones contra los tolupanes por la forma que hablan el español han hecho que los indios se preocupen más por mejorar el español que por transmitir su lengua a nuevas generaciones. Las prácticas culturales, ceremonias y ritos de transición como nacimiento, adolescencia y muerte han desaparecido. Los tolupanes de la montaña de la flor tienen la costumbre de velar a los muertos en la cocina durante 24 horas. Los tolupanes comen su alimento diario y beben café. No utilizan cajas para el entierro. El cadáver es envuelto en las mantas que ocupaba para dormir. Así es enterrado. Sus pocas pertenencias son depositadas en la fosa. A diferencia de los ladinos, los tolupanes de la montaña de la flor no lloran a sus muertos durante el velorio. Nadie hace comentario alguno, simplemente reflexionan sobre lo que fue el difunto en vida. La ropa que actualmente usan la obtienen a través del comercio con los ladinos, y solo los de la montaña de la flor se encuentran los tolupanes que aún usan su traje tradicional llamado balandrán. A pesar de sufrir una sustancial modificación de muchos elementos culturales y sociales, los tolupanes tienen conciencia de su pasado y paulatinamente se integran al proceso de desarrollo nacional.
Su economía es de subsistencia, combinada con los estratos dominantes al interior de las tribus, los indios ricos y los pequeños productores. Economía mercantil simple. La economía tolupán vive un largo proceso de transición entre lo tradicional y lo moderno. Las actividades de los tolupanes giran alrededor de pequeños cultivos de café que se introdujeron en la década de 1930. Sus alimentos básicos son el maíz, frijol, calabaza, patata y otros tubérculos. Ellos plantan plátanos en pequeñas parcelas y otros árboles frutales como naranjas, mangos y aguacate, así como pequeñas plantaciones de tabaco. Ellos producen miel, practican la pesca y la caza en menor escala, que mantienen el uso del arco y la flecha para cazar, el consumo de tabaco en tubos hechos en la localidad y el uso de piedras sílex para encender el fuego. Ellos tejen bellas cestas de forma variadas y redes que utilizan para transportar el maíz. Es necesario subrayar que la cultura tolupán es similar que la cultura Pesh, Tahuaca y Miskito, por ser una de las culturas de la selva tropical, cuyas características son asentamientos semipermanentes, casas multifamiliares, agricultura rudimentaria, caza, arco y flecha, y pesca, cestería, pocas alfarerías y calabazas, ropa de corteza, sociedad igualitaria, gobernada por caciques, utilización de bebidas como chicha en bodas, funerales y ritos de pubertad. La organización social del grupo indígena tolupán radica principalmente en la familia y la comunidad tribal. Sus habitantes aún conservan los consejos de ancianos y los consejos tribales, que son asesorados por un cacique mayor. A partir de 1970, los caciques tolupanes comenzaron a reunirse con el fin de recuperar sus territorios, motivo por el cual fueron víctimas de una fuerte represión por parte de los grupos económicos poderosos. En esta acción resultaron asesinados un total aproximado de 57 líderes indígenas tolupanes y sus muertes han quedado en la impunidad. Corresponde a un pueblo que durante milenios fue cazador-recolector de frutos y raíces de la selva tropical y ahora está en un proceso avanzado de sedentarización y hacerse cultivador agrícola. Un aspecto interesante de los icaques es que tradicionalmente, y a diferencia de muchísimos otros pueblos indígenas, entre ellos no se utilizaban bebidas alcohólicas. Todavía hoy en día en la montaña de la flor no se usan y se consideran a los ladinos, que sí las toman, como gente de inferior dignidad, despreciables. En cambio, en otras tribus más ladinizadas es notable su poquísima resistencia a los efectos del alcohol. Con un poco ya están borrachos y totalmente descontrolados. El machismo se da entre los icaques, con un aspecto diferente entre los ladinos. La mujer sicaque suele tener bastante libertad para salir de la casa. Frecuentemente acompaña al marido a sus trabajos. Respeta bastante a su marido y se somete a él. Necesita de su permiso para muchas cosas. Pero si la relación con el marido se deteriora
seriamente se siente bastante libre para marcharse con otro. En tiempo antiguo y todavía ahora en la Montaña de la Flor, el matrimonio está bastante controlado por la autoridad del cacique. Los novios no pueden serlo sin la autorización del cacique, ni mucho menos juntarse sin el consentimiento público de la tribu. Y hoy en día en el abandono sobrevive la tribu de la etnia Tolupán. En medio de pobreza, ellos permanecen unidos. El sábado de gloria se celebraba en la mañana. La tradición que consistía que se guindaba el Judas y se guindaba en un palo. En señal de que estaba ahorcado, se bajaba y se llevaba al salón y se bailaba en señal de alegría. También cuando cantaba un gavilán era de que había un muerto. Guardar luto era vestirse de ropa negra, 9 días de rosario, 40 días caminaba el muerto en el salón. También cuando le salía la sucia, se cruzaban el machete en la espalda y le espía saliva en la punta para que se retire el mal espíritu, y dejar un vaso con agua por 9 días en la montaña para que bebiera agua. Después de los 9 días tirar el agua a la montaña o al río. Son algunas de las tradiciones. Ellos usaban el balandrán de costales de manta, usaban taparrabos de cuero de mico, collares de lágrimas de San Pedro, usaban escapularios, también usaban caites de cuero de danto. La mayoría de los tolupanes coinciden en que cuando crecieron ya no existía el traje típico, a excepción de pocas mujeres que usaban un tipo de bata de una sola pieza. Las mujeres tolupanes en aquel entonces elaboraban sus vestidos y las de sus hombres con una especie de tela fuerte de hilo o de algodón crudo llamado drill. La vestimenta que usan actualmente la obtienen a través del comercio de los ladinos. Solamente en la Montaña de la Flor se encuentran tolupanes que aún usan su traje tradicional llamado balandrán. Totalmente de acuerdo, de hecho se usaba el balandrán incluso con los pies descalzos o con sandalias de cuero, ¿verdad? O los antepasados la usaban con sandalias hechas meramente de material natural, pues, ¿verdad? Porque eso es nuestra cosmovisión, pues la verdad. Nuestros antepasados nos enseñaron a apreciar la naturaleza, pues, ¿verdad? Y los balandranes representan eso, la madre naturaleza, como un vínculo estrecho que hay entre la naturaleza y ser humano, y la madre tierra que, bueno, hemos estado luchando fuerte para defenderla a capa y espada. Nos ha costado, como te lo dije en Victoria, a veces sangre, ¿verdad? A veces hasta la muerte por defender nuestra integridad, nuestro territorio, pero estamos en pie, ¿verdad? Los tolupanes estamos en pie y estamos con muchas ganas, pues, de rescatar nuestra cultura. Yo incito a todos los jóvenes, ¿verdad? Que tolupanes, ¿verdad? Que no se avergüencen de su cultura, sino que, ¿verdad? La exalten, ¿verdad? Y se sientan orgullosos. Los tolupanes no son extremadamente religiosos, tal vez porque lo han olvidado por falta de práctica o simplemente como una reacción a la situación de sometimiento durante 500 años. Además, los españoles no le dieron mucha importancia a la evangelización de estos indios salvajes. Actualmente, una parte del pueblo tolupán profesa la religión católica y la otra parte prácticamente ha olvidado su religión ancestral. El fuerte impacto evangelizador al que fueron sometidos los ha vuelto temerosos de expresar y practicar libremente las creencias religiosas de sus ancestros. Solamente los tolupanes que habitan en la Montaña de la Flor, Francisco Morazán, mantienen vivas creencias religiosas ancestrales.
pero ellos temen hablar de sus creencias. La música de antes era una práctica que se tocaba el bandolín, guitarra, acordeón, bajo, clarinete y pistón. El señor Maximino Medina ejecutaba canciones como por ejemplo El poder del amor, Por tus ojos traicioneros, Sufre mi alma, Por aquí me voy despidiendo y Cojitos de zarza floreando. Don Juan Martínez, quien tocó guitarra y violín, explica detalladamente de cómo se tocaba y se bailaba en un patio cuando era verano. El objetivo era rendir culto al representante supremo de la fertilidad. No obstante, había honestidad, nadie fumaba y nadie andaba armado. Solo las autoridades máximas de la comunidad, entre ellos el cacique y el consejo de ancianos, quienes velaban por mantener el orden y el respeto sobre todo. Según los ancianos de la comunidad de Santa Marta, se bailaba el vals, se movía despacio, brincadito y pegado. La música religiosa se practica con guitarra, concertina hechas de cedro, de ochote, también de tela. Usualmente se canta y se celebra los encuentros de niños, los eventos religiosos, grupo de personas formadas con aspiración de obediencia a la Virgen María. También se canta en la catequesis. Esto es una enseñanza para los niños. Y les dejo con un video de los niños del grupo de Nicotolupán cantando canto. Para amarte nació mi corazón, para amarte nació mi corazón. Y si sabes sentir, y si sabes amar, si tienes corazón, acuérdate de mí. La construcción y el diseño de sus casas tradicionales representaban la maestría arraigo en su condición cultural y su medio ambiente. En el pueblo Tolupán existen reglas para la construcción de sus viviendas como ser la ubicación, el terreno, el diseño, cuántas puertas, cuántas ventanas
si es para el norte o es para el sur, con el objetivo de protegerse de las tempestades, reconociendo las condiciones climatológicas en las montañas. Reconocen que representan en zonas que saben que es vulnerable. También construyen otro tipo de artesanías como ollas de barro, tinajas de barro, jícaras, hamacas, matates de mezcal, tumbillas de carrizo, entre otras. Y a continuación les dejo con un video.